Hola, ¿qué tal? Alumnos de la UTN, Facultad Regional General Pacheco. Bueno, vamos a tratar de ir dándoles las clases de física por este medio. No es lo ideal, pero en las circunstancias actuales es la mejor manera que tenemos de que ustedes no pierdan las clases. Ahora yo voy a compartir una pantalla. eh, Espero que todos ustedes puedan verla y entonces puedan seguir la clase. Ahora deberían estar viendo una pantalla que dice óptica clase 1 y en un costadito deben estarme viendo a mí. Bueno, trataremos de combinar estas modalidades. Lo que vamos a estudiar justamente es uno de los modelos de la óptica. La óptica estudia la luz y su comportamiento, su interacción con la materia, etc. Nosotros vamos a estudiar uno de los modelos que lo explican. Acá yo ahora les voy a mostrar. Acá tenemos los modelos que existen actualmente en la óptica. Es importante el concepto este de modelo. Tenemos que entender que cuando estudiamos física, lo que estudiamos son modelos creados por los hombres, por los físicos. En realidad la naturaleza es una sola, no va cambiando, pero nosotros no podemos comprenderla y lo que hacemos es generar modelos que la explican. Por lo tanto, estos modelos son limitados y a veces pueden explicar los fenómenos dentro de determinados límites y superados esos límites aparecen fenómenos que no pueden ser explicados por ese modelo y entonces generalmente lo que sucede es que el modelo se cambia. Después de que ya se hicieron todos los intentos para que eh, se explicaran los fenómenos con el modelo sea conocido, y esto no da resultado, eso obliga a cambiar el modelo. Por eso los modelos físicos van cambiando, pero la naturaleza no, es siempre la misma. El tema es cómo la comprendemos nosotros. Acá vemos que para la óptica hay tres modelos. Uno es el modelo de la óptica geométrica, que es el primero. Después hay un modelo llamado óptica física o óptica ondulatoria, que explica la luz a partir de considerar que se trata de un fenómeno de ondas. Y por último, Einstein tuvo que generar un modelo para poder explicar otro comportamiento diferente que no podía ser explicado con los modelos anteriores, al cual denominamos óptica cuántica. Nosotros vamos a estudiar la óptica geométrica. La óptica geométrica se basa en el modelo de rayo de luz. Los que desarrollaron la óptica geométrica son los personajes que podemos ver en la pantalla. Fíjense que estos grandes científicos, físicos de la historia, pudieron explicar muchos fenómenos. Sobre todo hay dos fenómenos que son los que nosotros vamos a estudiar en este curso, que son la reflexión de la luz y la refracción de la luz, considerando que la luz se propaga en forma de rayos. Sin embargo, ya en época de Newton aparecen otros fenómenos que no podían ser explicados desde el punto de vista geométrico. Hubo un científico llamado Christian Huygens que propuso otro modelo, el modelo de la óptica física o óptica ondulatoria, considerar que la luz se propagaba en forma de onda. Con esto logró explicar estos fenómenos que no podían ser explicados con la geométrica. Sin embargo, tuvo mucha resistencia porque fíjense que era contemporáneo de Newton, y claro, si Newton opinaba una cosa era muy difícil oponerse a la opinión de Newton, ya que Newton había explicado prácticamente todo para esa época. Sin embargo, finalmente termina triunfando este modelo, este nuevo modelo, y se lo consideró verdadero porque permitía explicar los fenómenos que explicaba el de la óptica geométrica, más el fenómeno de interferencia y de difracción de la luz, que no podían ser explicados por la óptica geométrica. Finalmente, alrededor de 1905,
Albert Einstein propone un modelo distinto para explicar una serie de fenómenos que no podían ser explicados ni con la óptica geométrica ni con la óptica física, que básicamente es el efecto fotoeléctrico. Newton propone un nuevo modelo que conocemos como óptica cuántica, en el cual para él la luz tiene la particularidad de que en determinadas circunstancias se comporta como onda, pero en otros se comporta como partícula, es decir, como similar al modelo de rayo de luz de la óptica geométrica. Es decir, que él dice que en realidad conviven los dos modelos, más o menos, digamos, conviven los dos modelos en la óptica cuántica. Nosotros nos vamos a abocar a la óptica geométrica. Una de las preguntas que se hacían los físicos es si la luz tenía velocidad o se propagaba instantáneamente. Mucho tiempo se creyó que se propagaba instantáneamente, pero Galileo no creía eso y trató de hacer una serie de experimentos para demostrar que la luz se propagaba con una determinada velocidad. Él ya había medido la velocidad del sonido y trató de aplicar métodos similares, pero claro, la luz era demasiado rápida y él no lograba obtener una medición que le permitiera decir que la luz tenía velocidad. Sin embargo, él siguió opinando que la luz debería tener una velocidad, pero no la pudo medir. El primero que mide, en cierta forma, la velocidad de la luz es Ole Römers, que lo hace en una forma bastante indirecta, lo hace a través de un eclipse. Es decir, como se conocía la distancia que había entre la Luna y la Tierra, cuando la Luna en un eclipse tapaba el Sol, ocultaba el Sol, y luego lo descubría, esa luz tenía que tardar un determinado tiempo en llegar desde la Luna hasta la Tierra. Conociendo la distancia entre la Luna y la Tierra, que para ese momento ya se había sacado aplicando consideraciones geométricas, y midiendo ese tiempo, él llegó a que la luz tenía que tener una velocidad que debería andar en los 210.000 kilómetros por segundo. Esto es muy diferente a lo que realmente es, pero es una medición importante porque es el primero que en forma indirecta logra demostrar que la luz se propaga con una cierta velocidad. Y si bien esta velocidad es alejada de los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad que tiene la luz, sin embargo, ya da una idea de que era muy, muy rápida. El primero que mide la velocidad de la luz en forma directa es Hipólito Fizeau, quien se inventa una rueda dentada y que hacía girar, de modo tal de que ese giro iba eclipsando un rayo de luz que la atravesaba. Algo similar vieron cuando ustedes ven a través de las palas de un ventilador que está girando, pueden ver lo que hay del otro lado. Bueno, esto era similar. Una rueda con mucho más dientes que la pala de un ventilador. Y si él hacía girar la rueda lo suficientemente rápido, aumentando la velocidad a poco, lograba que ese rayo de luz que pasaba a través de esos dientes no lograra pasar. Y con eso pudo medir la velocidad de luz y le dio 313.000 kilómetros por segundo, cosa que es muy aproximado al valor que hoy conocemos. Realmente fue muy, muy importante esta medición y Fizeau tuvo una idea genial con su rueda dentada. Posteriormente Foucault, utilizando una idea similar a la que había usado Fizeau, o sea, no era una idea nueva, pero en lugar de utilizar una rueda con dientes que giraba, era un espejo giratorio. Eso le permitió hacer la medición en un laboratorio más reducido, no necesitaba las distancias que necesitaba Fizeau, que necesitaba distancias muy largas para medir. Y le permitió medir la velocidad de la luz con mayor precisión. Y logró ver una medición de 298.000 kilómetros por segundo. Finalmente,
un científico llamado Albert Michelson inventa un dispositivo llamado interferómetro de Michelson que permite la medición de la velocidad de la luz con muchísima más precisión. Fíjense que lo hace muchos años después, ¿no? Y llega al valor de la velocidad de la luz que conocemos hoy. Ese es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. En cualquier otra sustancia transparente vamos a ver que la luz se mueve más lentamente. Bueno, decíamos que íbamos a estudiar el modelo de la óptica geométrica y para eso nos tenemos que poner de acuerdo con algunos conceptos. Por un lado, vamos a hablar de fuentes de luz. Las fuentes de luz son los puntos de donde emana la luz, de donde van a emanar estos rayos, esto que nosotros decimos que vamos a llamar rayos de luz. Se clasifican en fuentes primarias y secundarias, y en naturales y artificiales. Una fuente primaria es aquella que produce la luz que emite, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que emiten una luz que proviene de una fuente primaria. Por ejemplo, el ejemplo más típico, el Sol es una fuente primaria y la Luna es una fuente secundaria de luz. Y naturales y artificiales, una fuente natural de luz es la fuente que fue creada por Tata Dios, digamos, por la naturaleza, mientras que las artificiales fueron creadas por el hombre. Una lamparita es una fuente artificial de luz, mientras que el sol es una fuente natural. Vamos a distinguir también entre fuentes de luz policromáticas o monocromáticas. En realidad, yo supongo que alguna vez ustedes habrán estudiado algo de esto, tendrán idea o habrán visto un documental o algo en el colegio, pero deben saber que la luz blanca está compuesta por luces de muchos colores que se descomponen en determinadas circunstancias, formando como se forma el arco iris, digamos, ¿no? La luz blanca es una luz justamente que llamamos policromática, porque tiene todos los colores mezclados. Y llamamos fuente de luz monocromática aquella que sea de un único color. En general, las fuentes de luz monocromática hoy en día se pueden lograr fácilmente utilizando láser. Nosotros es importante que si bien vamos a trabajar con luces blancas, los fenómenos que vamos a estudiar los vamos a considerar como si fueran luces monocromáticas. El concepto de rayo de luz también va a ser muy importante para nosotros. Nosotros vamos a decir que en nuestro modelo la luz se propaga en forma de rayos. Los rayos son semirrectas, o sea, la idea es la idea de una semirrecta. La semirrecta tiene origen, pero se dirige al infinito. Bueno, esto también, un rayo de luz va a tener origen en la fuente luminosa y luego se va a dirigir al infinito y más allá, digamos. De una fuente de luz emanan infinitos rayos. No podemos decir que emana 1, 2, 3, son infinitos. Y esos rayos que emanan de esa fuente, como decimos, también se dirigen hacia el infinito. ¿Por qué podemos decir que la luz se propaga en forma de rayos? ¿Cómo puede ser esto que se propague en forma de rayos? Fíjense, hay algunos experimentos que confirman que esta hipótesis, esto de crear este modelo y considerarlo verdadero, funciona. Uno de esos experimentos es la formación de sombras y el otro es la cámara oscura. Veamos, supongamos que tengamos una fuente puntual, como podemos ver en la pantalla, de la cual van a emanar infinitos rayos de luz. Acá tenemos un cuerpo, que decimos que es un cuerpo opaco. Un cuerpo opaco es un cuerpo que no permite que la luz lo atraviese. Y acá tenemos una pantalla. Si encendemos la fuente de luz, la luz se propaga, pero cuando se encuentra con el cuerpo opaco no puede atravesarlo. Eso hace que en la pantalla se distingan dos zonas. Una zona iluminada y una zona oscura. La zona oscura decimos que se llama zona de sombra.
en el caso de una fuente puntual, como esta que dibujamos acá, es decir, un punto del cual emana la luz, solamente vamos a tener una zona de sombra y una zona de una zona iluminada. El hecho de que aceptamos que la luz se propaga en forma recta porque siempre esta sombra se mantiene proporcional al cuerpo opaco. Es decir, si yo acerco o alejo la fuente, o acerco o alejo el cuerpo opaco, se mantiene una relación de proporción entre la sombra y el cuerpo opaco, lo que indica, o lo que lo podemos explicar si consideramos que esto es una recta. Y si eso es una recta, significa que la luz se propaga en forma rectilínea. Cuando la fuente luminosa no es una fuente puntual, fíjense lo que pasa, ¿no? En lugar de provenir luz de un solo punto, proviene de muchos puntos. Acá tenemos un cuerpo opaco, bueno, fíjense que hay rayos de luz que llegan a la pantalla directamente. Todos los rayos que parten de este punto van a llegar a cualquier punto de la pantalla de acá para afuera, mientras que hay otros rayos que llegan en forma parcial, porque algunos son eclipsados por el cuerpo y otros no, otros logran pasar. Y hay una zona también donde no, ningún rayo que provenga de la fuente luminosa llega a la pantalla. Entonces acá distinguimos tres zonas: una zona iluminada, una zona que se llama zona de penumbra, y una zona que se llama zona de sombra. Cuando hay eclipses naturales, esto es muy común de ver. Hay lugares de la Tierra que se oscurecen por completo y otros que parece que está nublado. Nuevamente hay proporcionalidad entre los segmentos y nuevamente esto nos permite entender que la luz se comporta como si fueran rectas. Otro experimento es el de la cámara oscura, muy conocido. Las primeras cámaras fotográficas funcionaban así. Esto es una caja. Acá nosotros la vemos abierta, pero también estaría tapada, sería una cámara oscura. Y acá atrás, esto sería un cuerpo translúcido, por ejemplo, un papel de calcar. Si hiciéramos eso con una caja de cartón y hacemos un pequeño orificio, vemos que se forma en la pantalla una imagen del objeto que colocamos delante. Es decir, esa imagen lo que vemos es una forma similar a la del objeto, pero invertida. Esto solamente funciona si tenemos un agujero chiquitito, porque esto logra que la luz que partió de este punto solamente llegue a este punto y ilumine nada más que este punto. No llega ningún rayo de luz que haya salido del punto A otro punto de la pantalla. Fíjense que cualquier otro rayo que salga de A se choca con el cuerpo opaco que sería el frente de la caja. Entonces, uno a uno, los puntos de luz que salen de A, si propagándose como rayos, pasan por el agujerito y van formando puntos igualmente iluminados sobre la pantalla. Y esto hace que aparezca lo que nosotros llamamos imagen, que es, en este caso, proporcionada al objeto del cual proviene, pero además está invertida. Esto se puede explicar únicamente considerando que la luz se propaga como rayos. Así que hay más experimentos, obviamente, que hicieron ver a los científicos que la luz se comportaban como rayos y que hacían que el modelo fuera aceptable. Vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de imágenes. Esta es una imagen que se llama real porque se forma directamente por los rayos que provienen del objeto, mientras que a veces se forman imágenes no directamente por los rayos. Esas imágenes vamos a ver más adelante que llaman virtuales. Pero una imagen óptica, como dice acá la pantalla, es una figura formada por el conjunto de los puntos donde convergen los rayos por sus prolongaciones, que provienen de fuentes puntuales de un objeto
tras su interacción con un sistema óptico. Si convergen los rayos, las imágenes se denominan reales; si convergen las prolongaciones, se denominan virtuales. Bueno, el concepto de rayo de luz, fíjense, hoy en día se puede lograr algo muy parecido a un rayo utilizando una fuente de luz muy particular que es el láser. Entendamos que en realidad nosotros nunca vamos a lograr un rayo, porque un rayo sería una semirrecta, y una semirrecta no tiene espesor. Y si no tiene espesor, digamos que es una idealización. En cambio, si yo, por más bueno que sea el láser y por más finito que logre que sea el haz, lo mido, tiene un espesor. Es decir, que en realidad nosotros no vamos a trabajar con rayos, trabajamos con lo que llamamos haces de rayos, que son conjuntos de rayos. ¿Cuántos rayos hay en un haz? Y bueno, infinitos. ¿Y cuán finito es un rayo? Bueno, es infinitamente finito, por eso son infinitos los rayos. Así que, digamos, vale el trabalengua de entender que el modelo, nosotros si bien hablamos de rayos, siempre trabajamos con haces de rayos. Y los haces los clasificamos de la siguiente forma. Ahí tenemos una fuente de luz, y bueno, imaginamos que los rayos que salen de esta fuente son todos paralelos entre sí, como los que salen de un láser. A esto se lo llama justamente haz de rayos paralelos. Acá tenemos un haz de rayos que vamos a llamar divergentes porque se van separando entre sí, como los que salen de una linterna cualquiera. Mientras que cuando los rayos se dirigen todos a un punto, vamos a decir que es un haz de rayos convergente. Como todo modelo físico, siempre parte de principios. La óptica geométrica tiene dos principios. El principio es algo que yo en un modelo acepto como verdad. Es una verdad absoluta, que no la voy a discutir, porque si la discuto me salgo del modelo. Nosotros en óptica geométrica vamos a tener estas dos verdades de las cuales vamos a partir para construir teoría. La primera es el principio de reversibilidad de los caminos ópticos, que dice que si un rayo se propaga siguiendo un camino determinado, si yo invierto el sentido de propagación, no se va a modificar el camino. Es decir, cuando un rayo va por un camino, si yo pusiera un espejito que lo devuelva, va a volver por el mismo camino. Por eso si yo veo a alguien a través de un espejo, esa persona también me ve a mí. Y el segundo es el principio de independencia de los rayos de luz, que dice que cuando dos rayos de luz se cruzan, cada uno sigue su camino como si el otro no existiera. Esto lo podemos ver en los recitales de rock, etcétera, que los cañones que iluminan a los artistas pueden cruzar sus rayos de luz y sin embargo cada haz de luz continúa su camino. En realidad este fenómeno tiene sus problemas cuando en determinadas circunstancias donde aparece justamente eso que llamaba interferencia y que obligó a cambiar el modelo. Pero para nosotros no, nosotros en las circunstancias y con los rayos de luz que vamos a estudiar, lo que vamos a decir es que es verdad que este principio se cumple. Vamos a hacer una clasificación de los cuerpos. Vamos a decir que los cuerpos pueden ser transparentes, opacos o translúcidos. Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan que la luz los atraviese sin ningún problema y con pocas desviaciones. Los opacos son aquellos que la luz no los puede atravesar, un ladrillo, por ejemplo. El transparente sería un vidrio. Y el translúcido es aquel que la luz lo atraviesa parcialmente, por ejemplo, una hoja de calcar. Otro término que vamos a utilizar cuando estemos estudiando esta óptica es el concepto de medio. Vamos a decir, bueno, la luz se propaga por un determinado medio, o pasa de un medio a otro medio. Ese medio habla de lugar en el espacio. En general la palabra medio tiene que ver como que me imagino que, digamos, hay una superficie que separa dos lugares. La luz
si hubiera eso, voy a tener de un lado una mitad del universo y del otro lado otra. Entonces esto nos lleva al concepto de medio, digamos, ¿no? Estaríamos partiendo el mundo en dos mitades y un medio sería una mitad del mundo que tiene unas características ópticas y la otra. Por ejemplo, yo me imagino que la luz viene por el aire y se encuentra con una superficie de separación y ahí pasa a otro medio que sería el vidrio. La superficie esa que separa los dos medios ópticos es una superficie que vamos a llamar interfase. Y también a esa superficie de separación se le suele llamar dióptrico, porque justamente separa un medio óptico de otro medio óptico. Cuando la luz incide en una interfase, pueden suceder varios fenómenos. Básicamente acá vamos a distinguir 4. Un fenómeno que vamos a llamar absorción, que sucede con los cuerpos negros. La luz llega al cuerpo y es absorbida por el cuerpo, no puede salir, no rebota, no hay ningún rayo de luz que rebote. El cuerpo se ve negro. Por supuesto que los cuerpos negros absolutos son difíciles de encontrar, pero un pedazo de carbón se parece bastante a un cuerpo negro, donde se produce este fenómeno de absorción. Otro fenómeno es el fenómeno de difusión. El fenómeno de difusión consiste en que la luz llega al medio y rebota, pero en todas direcciones, digamos, ¿no? Incluso estos fenómenos vienen asociados, ¿no? A veces hay absorción y hay difusión también. Después vamos a explicar por qué. Como ven, la luz llega, por ejemplo, una de rayos paralelos llega a la superficie y cuando sale rebotado sale en todas direcciones. Acá hay un fenómeno similar que es el fenómeno de reflexión, pero fíjense que hay una gran diferencia entre la difusión y la reflexión. En la reflexión, digamos, si yo hago incidir unas de rayos paralelos, después de rebotar en la superficie de interfase, salen también paralelos nuevamente, o sea, se mantienen ordenados como estaban. La reflexión sucede en un espejo, mientras que la difusión es lo que pasa con una pared. Habrán sentido nombrar una pared blanca, dicen que refleja toda la luz. En realidad no la refleja, sino que la difunde. Porque si la reflejara, lo que tendríamos sería un espejo. En un espejo yo puedo verme la cara, en una pared blanca no. Ambas hacen rebotar toda la luz, pero la hacen rebotar de manera diferente. Y combinando este fenómeno de rebotar la luz con el de absorber, fíjense que esto también me da idea de por qué yo veo las cosas de diferentes colores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la luz contenía todos los colores, la luz blanca? Bueno, cuando la luz blanca incide en algunas superficies, a veces sucede que esas superficies absorben algunos colores de la luz blanca, mientras que otros los difunden. Bueno, en esa sustracción de colores y en esa difusión y mezcla de otros que son difundidos, se forman los colores de los cuales yo veo las cosas. Es decir, cuando yo veo un objeto rojo, supongamos que el objeto fuera rojo puro, lo veo rojo puro porque la superficie en cuestión absorbe todos los colores de la luz blanca menos uno, el rojo, que lo difunde. Y por eso llega a mi ojo y yo lo veo de color rojo. Por último, ahí tenemos la refracción de la luz, que es cuando la luz atraviesa una interfase y también lo hace en forma ordenada, o sea, unas de rayos paralelos atraviesan la interfase y siguen paralelos, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? A eso se lo llama refracción de la luz. Nosotros justamente vamos a estudiar en profundidad estos dos fenómenos llamados reflexión y refracción de la luz. Hablando de los colores, acá podemos ver el espectro visible, lo que llamamos el espectro visible. Ya dijimos que la óptica física nos había dicho que la luz en realidad se comportaba como ondas. Las ondas tienen una magnitud característica que se denomina longitud de onda. Dentro de todas las longitudes de onda posibles se encuentran lo que llaman las ondas electromagnéticas. La luz es solamente una porción de ese espectro electromagnético. Y ese es lo que llamamos espectro visible.
que podemos ver acá que va desde los 780 nanómetros hasta los 380 nanómetros. Diferentes longitudes de onda, el nanómetro es una magnitud muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de una magnitud que sería un nanómetro 1000 millones de veces más chico que un metro. Bueno, dentro de ese rango aparecen todos los colores. Las longitudes más largas corresponden al rojo, las más cortas corresponden al violeta. En el medio se encuentra todo el espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, como vemos, azul, índigo y violeta. Son los 7 colores del arco iris. Los podemos ver acá. Como decíamos, para nosotros vamos a trabajar de acuerdo como si trabajáramos con luz monocromática, o sea, luz que corresponde solamente a una longitud de onda del espectro electromagnético. Para estudiar la reflexión de la luz, también nos tenemos que poner de acuerdo en algunos conceptos, ¿no? El fenómeno se produce cuando la luz incide en la interfase y es rebotado, y regresa al medio de donde provino. Pero no siempre que pasa esto es reflexión, porque vimos que la difusión también era rebotada a la luz. Así que ahora vamos a definir cuándo estamos en presencia de reflexión de la luz. Para eso vamos a ponernos de acuerdo en algunas palabras, ¿no? Supónganse que esto es un plano. Bueno, en este plano es atravesado por una recta. Cuando la recta que lo atraviesa es perpendicular en todas las direcciones con el plano, decimos que la recta es normal al plano. Acá vamos a hablar muy frecuentemente de la normal. Siempre que hablemos de la normal, estamos hablando de una recta que forma 90 grados en todas las direcciones con el plano. O sea, una recta como esta que tenemos dibujada acá. La normal para nosotros va a ser una referencia en la óptica geométrica, así que ya tenemos que tener muy presente. Vamos a llamar punto de incidencia al punto donde el rayo de luz entraría en contacto con la interfase. Es decir, yo voy a tener me imagino un rayo de luz. En realidad, como sabemos, tenemos un haz de rayos, pero yo me imagino un rayo. Ese rayo llega a una interfase y incide, decimos, en esa interfase. Ese punto donde la luz haría contacto con la interfase lo llamamos punto de incidencia, ¿sí? También vamos a definir lo que es un espejo. Para nosotros un espejo va a ser una superficie en donde se va a producir este fenómeno que vamos a estudiar, que se llama reflexión. Esto podría ser, por ejemplo, una placa de metal pulida o agua estancada. En esas interfaces se va a producir reflexión. Esas superficies pueden ser planas o pueden tener otra forma, ¿no? Esto va a dar origen a espejos planos o espejos de otra forma. Por ejemplo, si la superficie tiene forma esférica, se va a llamar espejo esférico. Vamos a definir lo que vamos a llamar rayo incidente y rayo reflejado. Este rayo que podemos ver acá lo vamos a llamar rayo incidente. Lo vamos a dibujar así: una semirrecta con una flechita que nos indica el sentido en que se propaga. Y el rayo que rebota en el espejo lo vamos a llamar rayo reflejado. Mientras que al ángulo que forma el rayo incidente con la normal trazada en el punto de incidencia, sería esta recta, ¿ven? Trazada en el punto de incidencia, este ángulo se lo llama ángulo de incidencia, mientras que el que forma el rayo reflejado con la normal se llama ángulo de reflexión. Entonces ahora sí estamos en condiciones de definir con todos estos conceptos qué es la reflexión, porque ya vimos que los rayos pueden rebotar en la interfase y no haber reflexión. Entonces, ¿cuándo va a haber reflexión? Cuando se cumplan estas dos leyes que vamos a enunciar ahora. La primera ley dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran contenidos en el mismo plano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si, como vemos, imagínense el plano de la pantalla. Este rayo está en el mismo plano de la pantalla, como lo está la normal en el plano de la pantalla. Bueno, el rayo reflejado tiene que salir en ese plano, porque podría rebotar el rayo y salir hacia mí, no en el plano de la pantalla. Imagínense que rebota y viene para acá. Bueno, ese fenómeno no sería
un fenómeno de reflexión, porque para que fuera reflexión tiene que cumplir esta ley. Los tres tienen que estar en el mismo plano. Rayo incidente, normal y rayo reflejado. Y la segunda ley dice que para que sea reflexión, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Es decir, este ángulo tiene que ser igual a este. Si se cumplen esas dos leyes, o sea, si el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano, ¿sí? Y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, entonces podemos afirmar que ese fenómeno que está sucediendo se denomina reflexión. Ahí hay una reflexión. Si la luz rebota en la interfase, pero no cumple con estas dos leyes, será un fenómeno de difusión, pero no un fenómeno de reflexión. ¿Se entiende? Bueno, todos estamos acostumbrados a vernos en el espejo y vernos del otro lado. Eso que vemos del otro lado, como dijimos antes, es lo que en física llamamos una imagen. ¿Se acuerdan que las imágenes podían ser reales o virtuales? Bueno, vamos a ver cómo se forman las imágenes de un objeto en un espejo plano. El objeto va a ser esta flecha verde. Esta flecha verde simula un objeto, eso podría ser yo parado delante de un espejo, o mi cara delante del espejo. Yo claramente me miro en el espejo y veo que hay otro tipo del otro lado. Digo, ahí hay una superficie y del otro lado hay un tipo que se parece mucho a mí. Después de moverme un poquito me doy cuenta que en realidad soy yo, no es otro tipo. Me veo claramente y digo, pero eso que veo ahí no soy yo. Bueno, eso es una imagen mía. Lo que estoy viendo es lo que llamo imagen. ¿Cómo se forma esa imagen en el espejo plano? Veamos, si aplicamos la ley de reflexión, supongamos que de este punto sale un rayo cualquiera, porque ¿cuántos rayos salen de este punto? Infinitos. Bueno, yo tomo uno. Este rayo sale, pega en el espejo y se refleja, cumpliendo con las leyes de reflexión. O sea, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si tomara otro rayo, por ejemplo este, sucede lo mismo. Como este rayo incide en dirección normal al plano, es decir, forma 0 grado con la normal, se refleja formando 0 grados, o sea, vuelve sobre sí mismo. Si yo prolongo estos rayos por detrás, ahí tomé otro par de rayos, ¿ven? Si los prolongo por detrás del espejo, veo que esos rayos reflejados se cortan y además cualquier otro rayo que yo tomara irían a cortarse a los mismos puntos si partieron del mismo punto. Este punto que tenemos acá, decimos que es la imagen del punto donde partieron los rayos del objeto. Lo mismo para este otro. Si yo tomara cualquier punto intermedio, se me irían formando puntos intermedios, de manera de que acá se me iría formando esa misma flechita que tenemos a la izquierda. Eso, cuando yo lo veo a través del espejo, digamos, mi cerebro no sabe que ahí no hay un objeto. Entonces mi cerebro imagina, como siempre, ve venir los rayos en una dirección y saca una perspectiva y forma la imagen en mi retina, creyendo que provienen de ese punto los rayos, porque si yo no le aviso que hay un espejo en el medio, yo digo, bueno, este rayo que viene así proviene de este punto, este rayo que viene así proviene de este punto. O sea que imagina que provienen de ahí, o sea que imagina que ahí hay un objeto. Por eso yo lo que veo, hasta que me doy cuenta que en realidad no es el objeto, que es la imagen de mi cara, creo que es otro tipo. Pero no, en realidad ahí lo que se formó es una imagen. Esa imagen se denomina virtual, porque en realidad ahí no hay nada. Si yo quiero tocarla, si yo miro por detrás del espejo, no veo nada. Solamente la veo cuando la veo a través del espejo. Si yo le digo, me estoy mirando en el espejo en el baño, y le digo a mi señora, uy, fíjate atrás, andá a la pared del lado de atrás a ver si me ves, no me ve. Solamente me ve a través del espejo. Por eso esa imagen se llama virtual. Las imágenes reales, vamos a ver, que se forman por el corte de los rayos, con lo cual se ve desde cualquier punto. No necesito verlo a través del instrumento, en este caso del espejo. Esta imagen decimos que es una imagen virtual, está derecha y tiene el mismo tamaño que el objeto, porque en este caso el espejo es plano. La clase que viene vamos a ver que si el espejo no es plano, las características de la imagen pueden cambiar y mucho.
Pero en el caso de los espejos planos siempre producen imágenes que son virtuales, derechas y de igual tamaño del objeto donde provienen. Fíjense, acá presten atención cómo fui dibujando los rayos. Los rayos se dibujan como semirrectas. Cuando es una prolongación de un rayo, lo dibujo en línea punteada. Cuando es un rayo, lo dibujo en línea continua. Y le pongo flechas para indicar el sentido. Este concepto lo vamos a utilizar siempre para futuras clases. Bueno, todo espejo plano tiene un campo visual. ¿Un campo visual qué es? Es lo que yo puedo ver a través de ese espejo. Es la región del espacio que puede ser visible. Acá en el dibujo es bastante claro. Fíjense cómo si el observador está ubicado en una posición, el lugar que puede ver en el espacio es diferente que en otra posición. Ese campo visual se obtiene trazando los rayos en los extremos del espejo, en los bordes del espejo, y respetando las leyes de la reflexión. O sea, este ángulo tiene la misma medida que este, y este ángulo tiene la misma medida que este. Ambos rayos terminan en el ojo, toda esta región en la que puede ser vista se llama campo visual. Lo mismo pasa acá, pero al cambiar la posición del ojo, cambio el campo visual. O sea, depende de la posición del observador. Vamos a ver que en los espejos esféricos que vamos a estudiar en la próxima clase, hay determinados espejos que permiten ampliar mucho el campo visual y por eso se utilizan con ese fin. Les adelanto, el espejo, por ejemplo, de una moto, que permite ver para atrás, de los automóviles también, ustedes habrán visto que deforman la imagen, le cambian el tamaño, pero sin embargo permiten ver un campo visual mucho más amplio. Bueno, eso lo vamos a estudiar la clase que viene. Voy a salir ahora de la pantalla y espero que hayan podido recibir la clase de la mejor manera. Bueno, nos vemos la clase que viene en el mismo formato. Espero que hayan entendido. Igualmente ya van a ver en el campus que van a tener oportunidades de hacer preguntas, consultas o lo que necesiten. Los espero en la clase que viene.